La penúltima estrofa de la canción que acabamos de cantar dice: me aferro a Él, ya no soy condenado, es Jesús mi fiel intercesor, dice. Coloca de una forma poética una de las funciones que Jesús está cumpliendo hoy. Ahora mismo Jesús está intercediendo por nosotros, eso dice su palabra. Entonces hoy vamos a ver en el texto de Marcos 7, 24 al 37, dos historias donde se nos enseñan muchas cosas, pero una de ellas es la alegría, el poder, las bendiciones que hay en la intercesión. Marcos 7. Marcos 7, versículo 24. Jesús, después de hablar con los fariseos que estaban preocupados por los discípulos que no se lavaban las manos, después de enseñarle a los discípulos que lo que contamina está en el corazón y no está afuera, el Señor dice que se levantó de allí, versículo 24, y Jesús se fue a la región de Tiro, y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara al demonio fuera de su hija. Y Jesús le decía: deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es cierto, Señor, le dijo ella, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Jesús le dijo: por esta respuesta vete, ya el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Volviendo Jesús a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Y le trajeron a uno que era sordo y tartamudo y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con la saliva. Y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo: Efatá, esto es, ábrete. Y al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Jesús les ordenó que a nadie se lo dijera, pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban. Y estaban asombrados en gran manera y decían: todo lo ha hecho bien, aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Dos historias donde Jesús sana y Jesús libera, formas diferentes de hacer las cosas. En una de las historias Jesús libera a una niña que estaba endemoniada y lo hace a la distancia, ni siquiera tiene contacto físico con la niña, no la toca. Y en otro caso toca a este joven, a esta persona que era sorda y tartamuda, de una forma muy particular, como vamos a ver más adelante, pero en los dos casos Jesús demuestra su poder. Y hay muchas cosas para aprender de esta historia, pero a mí me gustaría detenerme en lo que conocemos como intercesión, que es pedirle a Dios algo para otra persona, no para nosotros mismos. Y esto es lo que pasa en esta historia, es una intercesión poderosa. Esta semana yo había escrito esto y tuve que reformularlo después de algunas noticias que vimos esta semana. Una de las noticias más tristes en todo este tiempo, y creo que va a ser la noticia más triste por mucho tiempo, fue lo que pasó en Mercedes, ahí cerca, en Soriano. Entonces imagínense, el objetivo no es regodearnos y escarbar en esa historia, pero simplemente a modo de ilustración para que entendamos un poco lo que esta madre estaba sintiendo. Pensemos en el dolor y en la angustia familiar de lo que está pasando esa familia hoy, ¿sí? La madre y la familia de estos niños. Bueno, nos dice la historia que Jesús se levantó de donde estaba, de ahí cerca del mar de Galilea, y se fue hasta Tiro. Buscó un lugar para quedarse, pero descubrieron dónde estaba, y esta mujer fue una mujer sirofenicia, o sea, de un lugar más al norte todavía, bastante más lejos, gentil, y fue hasta allí dejando a su hija endemoniada.
No es que la chica estaba enferma, muchas veces confundimos eso. Por eso yo dije, Jesús sanó y Jesús liberó, porque cuando Jesús sacaba un demonio no era que estaba sanando, no era una enfermedad, sino era la peor forma de dominio de Satanás sobre la vida de una persona, es tomar control de la vida de esa persona a tal punto que controla su mente, su lengua, sus acciones, sus sentidos. Imagínense eso en una niña pequeña, era una niñita pequeña, dice. Imagínense a su madre, el dolor que su madre sentía, la impotencia, la angustia, la desesperación que tenía, que dejó a su hija y se fue muchos kilómetros desde Sirofenicia hasta la región de Tiro para estar con Jesús. Entonces, delante del profundo dolor de esta mujer, nosotros tenemos que pensar que nosotros muchas veces nos vamos a encontrar con situaciones extremadamente dolorosas. Muchas veces esas situaciones nos van a tocar personalmente o muy cercanamente, pero otras veces no tanto. Pero de todas maneras, delante de ese profundo dolor debe surgir en el cristiano la necesidad de encontrarse con el Padre para buscar ayuda y consuelo. Para nosotros, eso ya lo sabemos, pero también para los demás. La intercesión no es una opción solamente. La intercesión del cristiano delante de Dios por las necesidades de los otros es un ejemplo que el Señor dejó claro. Y es algo que tenemos que hacer. Y esta historia, como les decía, enseña muchas cosas. Podríamos detenernos en un montón de cosas, pero yo decidí detenerme en la cuestión de la intercesión. Dice entonces que se levantó Jesús de Galilea, fue a Tiro. Tiro quedaba, para que tengan una idea, está el mar de Galilea por acá. Tiro quedaba a 260 kilómetros. Queda porque todavía la ciudad de Tiro existe. La ciudad de Tiro queda a 260 kilómetros del mar de Galilea contra el mar Mediterráneo. Y ahí es donde ocurre la primera escena con esta mujer. Y después dice que Jesús salió de allí y se fue, volvió a la región del mar de Galilea. Dice que volvió a la región del mar de Galilea, pero pasó por Sidón y por Decápolis. Jesús hizo una vuelta enorme. Se movió 40 kilómetros de Tiro para el norte hasta Sidón, y de Sidón se fue hasta Decápolis, y de Decápolis volvió al mar de Galilea. Jesús y los discípulos caminaban mucho. Jesús caminaba mucho. La historia de Jesús no fue solo en Jerusalén. Todo lo que hemos visto hasta ahora fue en Galilea, en la región de Nazaret. Ahora Jesús se va más al norte, todavía no llegó a Jerusalén. Y Él está haciendo milagros, sanando personas, liberando personas y también mostrándoles el mensaje verdadero del reino de Dios. ¿Okay? En el mapita atrás de la Biblia van a encontrar el mar de Galilea. Busquen a la izquierda del mapa el mar Mediterráneo y allá arriba van a encontrar Tiro y Sidón, seguramente. ¿Okay? Y ahí en Sidón aparece esa segunda escena. Entonces, vamos a ver algunos aspectos importantes de la verdadera intercesión. Porque muchas personas hablan de intercesión, pero la intercesión tiene algunos aspectos bíblicos que no pueden ser negociados. Y con esta historia aprendemos algunos de ellos. ¿Okay? La verdadera intercesión reconoce que solo Dios puede saciar el corazón sediento. Repito, la verdadera intercesión reconoce que solo Dios puede saciar el corazón sediento. ¿Y por qué esto es importante? Porque en estos días encontramos intercesión. En la puerta, acá golpean en la puerta, vienen personas pidiendo, ore por mí, pastor. Sí, por supuesto, pero al mismo tiempo esa persona está usando a Dios como una de las tantas herramientas. Esa persona sale de acá y le va a pedir a la Virgen, y sale de acá y le va a pedir a Buda, y sale de acá y le va a pedir a Lucharrúa, y sale de acá y se va a tirar tierra a la cabeza y va a dar vuelta a carnero para que pase algo. Entonces la intercesión no es una de las formas. La intercesión no reconoce que Dios es solo una de las formas, sino que la intercesión verdadera reconoce que solo Dios puede saciar el corazón sediento. Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Jesús no quería que supieran dónde se hospedaba, pero no pudo pasar inadvertido. ¿Y qué pasó? Sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo fue y se postró a sus pies. Fíjense en la actitud de la mujer. La mujer oyó, la mujer vino y la mujer se postró. Importantes son los verbos en la Biblia, nos muestran esas acciones que las personas estaban haciendo. La persona no escuchó
y dijo, bueno, voy a hacer un tiempito para esto. La mujer no escuchó y vino y se quedó por ahí dando vueltas, a ver, voy a esperar a ver que él haga algún milagro, a ver si de verdad es confiable. La mujer escuchó de Jesús, vino desesperada y se postró delante de sus pies. Y ese postrarse, que para nosotros no es tan común hoy, solo lo vemos en las noticias. Por ejemplo, ¿no han visto cuando van en España a saludar al rey o a la reina que hacen una agachadita así simbólica? Bueno, es un símbolo de reverencia, de entender quién es la autoridad que está delante. Y esta mujer, sin conocer a Jesús, apenas había escuchado de él, fue desesperada y se postró en señal de reverencia a Dios, reconociendo que solo él podía hacer lo que podía hacer. El relato de Mateo, paralelo a esto, acuérdense, el relato paralelo es la misma historia contada por el otro evangelista. Nos cuenta que es un poco más explícito. Fíjense primero en esta en Marcos. Dice que la mujer, al oír hablar de él, una mujer que tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara al demonio fuera de su hija. Eso es lo que sabemos. La mujer le rogaba, le suplicaba, echa al demonio de mi hija, por favor. Eso es lo que nos dice Marcos. El relato de Mateo, en Mateo 15, 22 y en Mateo 15, 25, es mucho más explícito porque dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y por qué es importante el relato de Mateo para ayudarnos? Porque la mujer está reconociendo que él que está ahí es hijo de David. Y reconocer a Jesús como hijo de David es reconocerle como el Mesías. Esta mujer es sirofenicia, esta mujer no es judía, esta mujer no conoce la ley, pero ella sabe que delante de ella está el Mesías. Es la verdadera intercesión, el verdadero pedido a Dios, reconoce que solo Dios es capaz de cambiar la condición humana y reconoce que Jesús es Dios. Y cuando nosotros leemos en Marcos, le rogaba que quitara el demonio de su hija, Mateo nos dice, postrándose, le dijo, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. ¿Se hacen una idea de lo que está pasando entonces? Una mujer desesperada, con un corazón lastimado, con un corazón totalmente quebrado por lo que está viendo con su hija, la hija que ama, pero que no reconoce, esto no es mi hija. Algo la tomó y es Satanás. ¿Y quién acá puede sacar? Los sacerdotes no pueden con Satanás. Los sacerdotes no pueden hacer nada, no hay ningún tipo de sacrificio que yo haga. Yo ni siquiera puedo ir al templo a adorar porque soy sirofenicia. Eso es algo para los judíos. Y encima soy mujer, no puedo entrar al templo ni aunque fuese judía. ¿Cómo hago para solucionar este problema? No tengo opción. Y reconoce a Dios y ve a Jesús y dice, es el hijo de David. Se postra y le dice, por favor, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Fíjense, parecen palabras que no tienen una gran profundidad, pero sí, vas a un sacerdote y le decís, ten misericordia de mí. ¿Qué puede hacer el sacerdote? Por más misericordioso que sea, ¿qué puede hacer? Te doy unas monedas, te doy un poco de comida, te doy un lugar para que duermas. ¿Y cómo eso quita el demonio de la niña? Entonces, decirle, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, pues ni siquiera los discípulos, es a Él, es reconocer que solo Él puede hacer lo que puede hacer. Demos un salto a la otra historia, vayamos al versículo 32. Jesús ya está en otro lugar, está en Sidón. Y vienen estas personas, son varias. Esta historia me hace acordar a los que llevaron al paralítico por el techo. Varias personas llevaron a un hombre que era sordo y tartamudo y le rogaron, dice el versículo 32, que pusiera la mano sobre él. Interesante, yo no sé cómo aparece en la Reina Valera, en la Nueva Biblia de las Américas que tengo yo, aparece en singular, le dice, le rogaron que le pusiera la mano. Ni siquiera las manos. No sé qué dice la Reina Valera. Singular. Sí, lo fui a buscar en el griego. Me llamó mucho la atención, es singular. Y digo, ¿y por qué está en singular y tantas veces está en plural? Que tocara con las manos.
Y fui a ver todos los comentarios del libro de Marcos, y todos los comentaristas eruditos que saben muchísimo más que yo, dice, es justamente Marcos lo que está mostrando es que él vio que estas personas, Marcos vio, wow, estas personas de verdad confían en Jesús. Jesús, no necesito, como la mujer que vimos antes, no necesito que me toques, déjame solo tocar tu manto. Déjame solo tocar tu manto. Bueno, esto es lo mismo. No necesito las dos manos. Si con una mano querés ir a sanar a otro, pero solo con una, tocalo a él acá. Yo sé que vos podés sanarlo. En ambos casos estamos viendo que las personas rogaron. Dice que estas personas, suponemos que son familia o amigos, pues si no, no lo hubiesen llevado. Estas personas rogaron, suplicaron a Jesús. La mujer, en la otra historia, suplica a Jesús, reconoce que Él es Señor y le dice, Hijo de David, ten misericordia de mí, ayúdame, Señor. En los dos casos rogaron porque reconocían que era Jesús el que podía saciar esa necesidad, que era Jesús el que podía borrar ese dolor, era Jesús el que podía dar un nuevo ambiente. ¿Sí? Hay una herramienta exegética que usamos para hacer mensajes, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos con narraciones en la Biblia, lo que suelo hacer yo y muchos pastores es, veamos la historia, ¿cuál es el ambiente inicial? ¿Cuál es el ambiente inicial? Bueno, hay una mujer que tiene una hija endemoniada, hay un grupo de personas que tiene un familiar ciego, sordo, mudo. Ciego no, sordo y mudo, tartamudo. ¿Qué hacemos con esto? Este ambiente, ¿cómo se resuelve? Ahí viene el clímax de la historia, y en ese clímax siempre aparece Jesús. Y después hay una nueva resolución, hay una nueva ambientación, hay un nuevo ambiente. Las personas ya no es como era antes, el contexto cambió. Estas personas rogaron a Jesús que les dé un nuevo ambiente para vivir. Yo necesito vivir en un nuevo ambiente. Mi hija necesita un nuevo ambiente para vivir, ella no puede vivir así. Mi hermano, mi hermana, mi pariente acá, sordo, no puede vivir así, necesita un nuevo ambiente. Y la única opción, el único punto que llega al clímax es Jesús. Los discípulos no lo pudieron hacer, los sacerdotes no lo podían hacer, era solo Jesús. Después Jesús, esto es importante porque después Jesús, ya lo hizo antes y lo va a volver a hacer, les da autoridad a los discípulos para que ellos también tengan esa posibilidad de ser un medio por el cual Dios cambiaba las situaciones. ¿Okay? Pero Jesús está cambiando las situaciones y estas personas están rogando. Acá vemos ambas situaciones. Física por un lado, espiritual por el otro. Un problema físico por un lado, un problema espiritual por el otro. Jesús satisfizo ambas. Jesús cubrió ambas necesidades. Por eso que nosotros debemos recordar cada vez que oremos, como oramos el jueves, como oramos ahora hace un rato por las necesidades de los demás, debemos reconocer que si oramos e intercedemos, si estamos pidiendo a Dios por la vida de otra persona, en primer lugar tengo que ir reconociendo que solo Dios puede saciar esa necesidad. No puede ser nunca Dios y algo más. Es Dios y solo Dios para esa situación. Oramos. Y ahora vamos a ver otro de los elementos que vienen relacionados con la intercesión, que es la fe. Pero en primera instancia es cuando te presentás a orar por Dios, cuando vayas a orar en tu casa por alguien más, tenés que reconocer que solo Dios es el que puede transformar ese ambiente viejo y dar una nueva ambientación. Dios puede usar un montón de cosas. Dios puede usar una herencia y que le caiga dinero a la persona, Dios puede usar un médico que le dé un remedio, Dios puede usar lo que sea, pero es Dios el que lo está haciendo y es el único que lo está haciendo. Ese es el espíritu inicial de la intercesión y hacia dónde vamos con esto. La mujer vino a interceder delante de Dios por su hija, reconociendo que solo Dios lo podía hacer. Los amigos y familiares fueron a interceder por este hombre porque sabían que solo él lo podía hacer. ¿Okay? Pero aparece algo más. La verdadera intercesión, aparte de reconocer que solo Dios puede saciar el corazón, es hecha con fe. Una intercesión así, hablar por hablar, no tiene sentido. ¿Sí? Por eso es que cuando venimos los jueves no es simplemente, bueno, yo sé que
no sé, puede surgir un sentimiento de estilo, bueno, si llego tarde no pasa nada, lo importante es escuchar lo que hablemos de Romanos, porque antes lo que hacen en la iglesia es orar un poquito. No. El tiempo es igual de importante que lo otro. Venimos a interceder, venimos delante de Dios reconociendo con humildad que solo Él puede transformar este ambiente tan terrible y feo y con situaciones tan extremas como el que estamos viviendo. La verdadera intercesión tiene que ser hecha con fe. Fíjese el versículo 27, y Jesús le decía, deja primero que los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es cierto, le dijo ella, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Jesús le dijo, por esta respuesta vete, ya el demonio ha salido de tu hija. ¿Entiende lo que pasó acá? La mujer le está pidiendo a Jesús, ten misericordia de mí. ¿Y Jesús qué le dice? Parece hasta egoísta lo que está diciendo Jesús. Jesús dice, los milagros que yo hago son para los judíos, porque yo vine para los judíos. Pero Jesús es Dios, Jesús es soberano, Jesús es omnisciente, Jesús es omnipresente. Él ya había hecho milagros con personas que no eran judías, con gentiles. Probablemente no, aseguro que Jesús ya sabía lo que iba a pasar y Jesús estaba dándole la oportunidad que esa mujer demostrase esa fe. El Señor ya estaba viendo esa fe en el corazón de la persona. Y Él dijo, el pan es para los hijos. Y la mujer dijo, sí, pero yo no necesito todo el pan. Tu poder es tan grande que con 2 migajas de ese pan, mi hija ya va a ser liberada. ¿Entiendes? Eso es lo que dijo la mujer. La mujer dice, yo no necesito sentarme a la mesa con tus discípulos. Yo no necesito caminar con ellos y aprender. Yo necesito misericordia. 1 migaja de ese pan salva a mi hija de perderse en la influencia de Satanás. 1 migaja, 1. ¿Y Jesús qué le dice? Por esas palabras, tu hija ya fue liberada. ¿Y qué le está diciendo Jesús? Eso que veo es fe. Esa fe ya ha liberado a tu hija. Entonces cuando intercedemos con fe, no buscando mover el brazo de Dios. No movemos el brazo de Dios. Cuando intercedemos, lo que hacemos es ejercitar esa fe que tenemos, que es fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Fe, la ponemos en práctica, la depositamos donde tiene que estar, en Dios, y Dios hace la obra. Porque nosotros se lo pedimos, no necesariamente, porque Dios es soberano, Él lo hace de acuerdo a su voluntad, pero sí es verdad que se complace en que nosotros demostremos nuestra fe y la depositemos donde tiene que estar. Entonces, orá con fe, ora con fe. Tampoco se trata de, bueno, como Dios es soberano, si Él lo quiere hacer, lo va a hacer, si no lo quiere hacer, no lo va a hacer. No, orá con fe. Tenemos sobrados ejemplos en la Biblia donde Dios actuó y anteriormente la gente había tenido fe. Nunca vamos a terminar de entender hasta que estemos en el cielo cómo funciona eso. Yo tengo fe y Dios obra, pero si yo no tengo fe también Dios obra. No sé cómo funciona, pero Dios me pide que pida con fe. Dios me dice que pida con fe, entonces yo debo pedir con fe. Pida con fe. Versículo 32, en la otra historia, le trajeron a uno que era sordo y tartamudo y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Y ya sabemos lo que hizo Jesús después. Ahí también, en ese ruego, también hay fe. Ambos tenían fe en Jesús. Su confianza estaba depositada en Él, en lo que Él podía hacer también. Sabían que en Él encontrarían aquello que los podía saciar completamente. Como les decía recién, el detalle este es central, importante, y lo voy a repetir otra vez por si no quedó claro. Jesús había venido a predicar el reino al pueblo de Israel, a los judíos, y estas personas eran gentiles. Ciro-Fenicia y personas de Sidón, ¿okay? Lo que hoy es Siria y parte del Líbano. No eran judíos. Y Jesús sana y Jesús libera de igual manera. Jesús demuestra públicamente que su mensaje, su autoridad y su misericordia estaban también entre los gentiles. Piensen ahora en los discípulos. Pensemos un segundito en los discípulos. No está escrito qué sintieron ellos, pero pongámonos en su lugar un tiempito. Muchos podrían estar hasta pensando, qué pesada esta mujer, no entiende.
Mirá lo que le tuvo que decir Jesús. El pan es para nosotros, no para vos. ¿Qué te crees que sos? ¿Se imaginan el tamaño de la cachetada que fue escuchar a Jesús decir, esas palabras están llenas de fe, tu hija ha sido liberada? ¿O se imaginan ver que Jesús agarre a esa persona y diga, quédense todos acá que yo voy con él y ya vuelvo? Porque dice la historia que Jesús se lo llevó aparte. Y cuando volvió, esta persona hablaba y oía. ¿Se imaginan los discípulos también entendiendo, wow, todo este poder no es solo para nosotros? Todo este poder no es solo para nosotros. Pero el corazón duro de los discípulos siguió. Jesús ya había ascendido a los cielos después y Pablo tenía que pelearse con ellos porque los gentiles estaban escuchando el Evangelio. ¿Se acuerdan de eso más adelante? Pedro necesitó de una visión especial para darse cuenta. Pedro estaba acá. Recuerden que el Evangelio de Marcos es el relato de Pedro a su secretario Juan Marcos. Pedro está diciendo, yo estuve ahí, yo vi cómo Jesús liberó a la hija de una gentil, pero todavía su corazón seguía duro. Entonces ven que lo que Jesús estaba haciendo no era solo liberar a la niña, no era solo curar a esta persona, no era solo demostrarle a ellos su misericordia, sino también era enseñarle a los discípulos. Mi poder vino, mi palabra vino para ustedes, pero ustedes la rechazaron, los judíos. Y lo va a decir literalmente más adelante. Pero el poder de Jesús estaba para los gentiles. Entonces, hermanos, la verdadera intercesión reconoce que solo Dios puede saciar el corazón sediento, pero la verdadera intercesión también es hecha con fe. ¿Y qué más pasa en este texto? La verdadera intercesión es una muestra de misericordia de parte de nosotros. En primer lugar, cuando yo intercedo por alguien, muestro mi misericordia. No quiero todo para mí, no necesito todo. Hay otros que necesitan otras cosas y las necesitan más que yo y más urgente que yo. Es una muestra de misericordia, es una muestra de humildad, pero también es la muestra de la misericordia de Dios, cómo Él responde a esa intercesión. Versículos 29 y 30, Jesús le dijo, por esta respuesta vete, ya el demonio ha salido de tu hija. ¿Y se acuerdan aquel viejo ambiente, aquella vieja ambientación, aquel viejo escenario? Miren el nuevo. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Todas las historias que escuchamos y vemos en la Biblia sobre demonios están alejadas de la calma. ¿Se acuerdan las personas endemoniadas que hemos visto acá? El ejemplo más gráfico es el de los cerdos. ¿Y dónde vivía? Entre los muertos, en el cementerio, entre los sepulcros. Iba y venía. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? Entonces, el hecho de que la niña estuviese durmiendo en la cama es fundamental. Esa madre probablemente no había visto a su hija dormir en mucho tiempo. No había visto a su hija descansar en la cama, en calma. Impresionante. Y Jesús transforma todo liberando a la distancia. ¿Ven cómo la autoridad de Jesús no puede ser cuestionada? Jesús es Dios, tiene el poder para liberar a la distancia y sacar demonios a la distancia. No necesita estar ahí, no necesita tocar a la persona. Jesús libera a la distancia, pero los versículos 33 al 35 nos muestran otra forma en que Jesús actuó mostrando misericordia, que es opuesta a la que vimos ahora. Acá no es a la distancia, al contrario, acá cercana, Jesús se aparta y es bien interesante la forma. ¿Vieron? ¿Prestaron atención al detalle? Dice que Jesús puso sus dedos, tapando los oídos. Después escupió en sus manos y tocó la lengua de la persona. Eso ya es raro, lo otro ya era raro, y ahora Jesús inclusive va a hablar y va a decir, efatá, una palabra que dice, ábrete, como si eso estuviese cerrado, ábrete. ¿Y qué dice el versículo 35? Al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. ¿Vieron las dos muestras de misericordia? Una a la distancia y una bien personal, bien íntima, rara. Meto los dedos en el oído, me escupo la mano, toco la lengua y digo efatá. Una forma nueva, no lo habíamos visto Jesús haciendo eso. Y eso pasó probablemente en cuestión de 2-3 días, una de la otra. Imaginemos ahora el nuevo ambiente.
Imaginemos los sentimientos, imaginemos las emociones en aquellas personas. Imaginemos a ese que era sordo y tartamudo, ahora hablando y contando lo que sentía. Preguntando cosas que quería preguntar y que nadie le respondía, porque no lo entendían. Imagínense la conversación al volver a casa. Imagínense la comida ese día ahí. Imagínense la madre volviendo a casa, estando con la niña. La misericordia mostrada de Jesús no es un cuento de hadas, no es de película, no es la serie que vemos en la televisión. La misericordia de Jesús es real y transforma vidas. Entonces, cuando vos y yo oramos, estamos orando con fe, reconociendo que solo Jesús puede cambiar y dar un nuevo ambiente y pidiéndole que tenga misericordia de las personas, porque la sola migaja de misericordia de Jesús, la sola migaja de misericordia de Dios en nuestras vidas transforma para siempre y de forma irreversible la vida de las personas. Por eso oramos. Y el Señor mostró, impresionante, a pesar de que la acción misericordiosa de Jesús transformó la vida de esta mujer y transformó la vida de la familia, transformó la vida de terceros, de una niña que estaba a kilómetros de ahí, ¿sí? Y de un hombre que él no había pedido para ser sano. Entonces, cuando vos y yo pedimos al Señor con fe, la Biblia nos demuestra que el Señor actúa con misericordia y transforma vidas a miles de kilómetros de distancia. ¿Ven lo importante que es la intercesión? Versículo 30. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama. Versículo 37. Y estaban asombrados en gran manera y decían: todo lo ha hecho bien, aún a los sordos hace oír y a los mudos hace hablar. Cuando el Señor hace el bien a otros, trae paz. Estas personas estaban en paz. La madre estaba en paz ahora. Imagínense el alivio cuando llegó a su casa. Cuando el Señor hace el bien a otros, también genera asombro, como estas personas que decían: todo lo hace bien, todo lo hace bien. Impresionante, todo lo hace bien. Pero ¿quiénes sintieron esa paz y quiénes adoraron a Dios? Los que habían pedido. Entonces, cuando vos y yo intercedemos por alguien, después que sabemos cómo Dios actúa con esas personas, ¿qué hacemos? ¿Sentimos paz? Y debemos adorar a Dios. Gracias por lo que hiciste en la vida de esta persona. El versículo 37 es una preciosa declaración que reconoce la soberanía de Dios y nos enseña que la verdadera intercesión nos lleva a adorarle, a adorar a Dios. Estaban asombrados, decían: todo lo ha hecho bien. Eso es adoración, es una preciosa declaración. Cuando vos y yo intercedemos, adoramos a Dios. ¿Y saben qué hacemos también cuando intercedemos? Obedecemos a Dios. Eso es lo que estas personas no hicieron. Versículo 36. Jesús les ordenó que a nadie se lo dijeran, pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban. ¿Vieron? La historia es preciosa, pero Jesús pidió: por favor, no cuenten lo que acaba de pasar, y ellos lo contaron. Entonces también aprendemos por el lado positivo, con la adoración que ellos mostraban diciendo: todo lo hace bien, pero también aprendemos por el lado negativo. Jesús le dijo: no lo hagan, y ellos hicieron. Cuando vos y yo intercedemos, reconocemos quién es Dios, reconocemos que solo Él puede hacer las cosas, oramos con fe, vemos la misericordia de Dios, vemos cómo Dios actúa misericordiosamente acá y allá, vemos la paz que trae a nosotros, la paz que trae allá, vemos el asombro que genera en nosotros y en las otras personas. Eso nos lleva a una adoración genuina, pero todo eso, sin obediencia, no sirve absolutamente nada. Debemos seguir obedeciendo a Dios. Y por último, el mensaje podría terminar acá, porque acá termina la historia. Pero yo quiero ir un paso más. Ya que estamos hablando de intercesión, quiero mostrar brevemente el papel que Jesús cumple hoy. Jesús intercede hoy por nosotros. Vamos a verlo brevemente. Vayan conmigo a Romanos 8. ¿Ven cómo actúa la soberanía de Dios? En la iglesia tuvimos un montón de jueves que no pudimos reunirnos. El capítulo 8 de Romanos era para haberlo trabajado hace como 2 meses. Pero por diferentes circunstancias comenzamos a trabajarlo el jueves pasado, Romanos 8. Y hoy vamos a ir a Romanos 8.
Si todavía no escucharon la clase del jueves, por favor escúchenla y pónganse al día. Es importante. Romanos 8 es el centro de Romanos. ¿Ok? Romanos es el centro del Evangelio. Es el Evangelio concentrado. Y Romanos 8 es el centro del centro. Es el corazoncito de la carta. Romanos 8 comienza, por favor escuchen la clase del jueves, Romanos 8 comienza diciendo no hay condenación para aquel que está en Cristo, termina diciendo no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Pero en el versículo 34, Romanos 8, 34 dice así, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Ok? ¿Quién condena? Dice Pablo. ¿El diablo te condena? ¿A vos que sos cristiano? No, tranquilo. ¿Por qué te culpabilizás por tus pecados? No es necesario. Anda en arrepentimiento a Dios y Dios te perdona. La muerte de Jesús, aquí dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Ya fue, es un hecho consumado. El Señor Jesús ya murió, no es que esté muriendo. El Señor Jesús no está colgado en una cruz. Una de las preguntas más frecuentes en los niños o en los nuevos cristianos que vienen de trasfondo católico. ¿Por qué ustedes quitaron a Jesús de la cruz? ¿Sí? Porque el católico usa el crucifijo con Jesús y nosotros no. Porque la cruz es un símbolo de lo que ya pasó una vez y para siempre. Jesús no sigue en la cruz. Jesús no está muriendo todos los días por tus pecados. Jesús ya murió una vez por los pecados pasados, presentes y futuros. Fue un sacrificio único. La muerte de Jesús asegura la remoción del pecado. La asegura. Quédate tranquilo con eso. Pero va más allá el texto y dice, Cristo Jesús murió, sí, más aún, el que resucitó. Pasa algo con la resurrección de Cristo. Esa resurrección ofrece vida a los que creen en Él. Romanos 6, 2 capítulos antes. Aquel texto que trabajamos acá que habla sobre la unión con Cristo. Nosotros fuimos crucificados con Él, pero nosotros también resucitamos con Él. Y todo eso, los cristianos que hacemos, lo simbolizamos a través del bautismo. Es un símbolo de que la vida vieja quedó enterrada. Nacemos en una nueva vida. Qué lindo. Jesús murió una vez, Jesús resucitó una vez, removió mi pecado, me da nueva vida. ¿Qué dice después? El que además está a la diestra de Dios. Ahí Pablo está diciendo, ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa ahora? Jesús ya no está en la cruz, Jesús no está resucitando todos los días, ya resucitó. ¿Qué pasa ahora? Su ascensión trajo la exaltación de Jesús. Al poder en el cielo y al poder en la tierra. Él tiene poder y en su nombre toda rodilla se doblará. ¿Se acuerdan lo que dice el texto de Apocalipsis que hemos leído tantas veces? Jesús está ahora sentado a la diestra de Dios, lleno de gloria. Los ángeles le dan gloria, le glorifican. Él es el único digno de recibir gloria, honra, adoración. ¿Y qué dice el final después de esa coma que es tan importante? El que también intercede por nosotros. Ahora, el Señor intercede por nosotros. ¿Y qué quiere decir eso? Ahora Él intercede por nosotros ante el trono de la gracia de Dios. Dios Padre está ahí, Jesús está acá intercediendo por nosotros para que Dios acepte nuestra alabanza, para que Dios escuche nuestra oración. Dicho de una forma bien básica, esto es mucho más profundo de lo que voy a decir ahora, pero bien básica para que lo entendamos. Jesús básicamente lo que está diciendo es, Padre, escucha a Sonia. Yo morí por Sonia. Yo sé los pecados que cometió Sonia porque los llevé en la cruz. Yo sé el dolor que siente Sonia porque yo fui tentado de la misma manera que fue Sonia. Escucha su oración. ¿Sí? Y por si fuera poco, fíjese, en el 8, un poquito más adelante, versículo 26. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Por si fuera poco, Jesús está diciendo, Padre, escucha a Sonia, porque yo morí por ella, porque yo sé lo que ella siente, porque yo viví y fui tentado igual que ella es tentada en todo, todos los días. Yo morí en la cruz por ella, yo resucité, ella depositó su confianza en mí, su fe en mí, ella tiene nueva vida. Jesús está intercediendo, pero el Espíritu está del otro lado intercediendo y dice, yo moro en el corazón de Sonia, yo fortalezco a Sonia todos los días con el fruto que nace del Espíritu viviendo en ella, y lo que ella está intentando decir con esas palabras es esto. Eso es lo que está diciendo, ¿lo entendieron? Que el Espíritu traduce lo que nosotros no conseguimos decirle a Dios. ¿No te da paz eso? Que tus oraciones no necesitan ser perfectas. Que a esos momentos de dolor en los que no podés ni siquiera decir nada, Jesús y el Espíritu Santo están intercediendo por nosotros. Y por último, y con esto termino, Hebreos, vamos rapidito a Hebreos 7:25. Un poco más adelante, Hebreos 7:25. ¿Lo tienen? 7:25. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Está hablando de Jesús, lo repito. Jesús es poderoso para salvar, ya lo sabemos, es poderoso de salvar para siempre a los que por medio de Él, o sea, por medio del propio Jesús, se acercan a Dios. ¿Y por qué Él tiene el poder para hacer eso? Porque Él está ahí perpetuamente intercediendo por nosotros. ¿El Señor ya te salvó? Sí. Bueno, ahora tenés que descansar de que perpetuamente Él va a estar ahí intercediendo por nosotros. La intercesión no es simplemente una de las maneras de orar, sino que es el ejemplo vivo de lo que Jesús hace por nosotros todos los días. Y eso te tiene que motivar a vos y a mí a interceder profundamente por los demás. Teniendo la paz de que el Señor está intercediendo por nosotros y que el Espíritu traduce lo que nosotros no conseguimos decir. Termino con una frase de Thomas Brooks, que fue uno de los puritanos del 1600, más o menos. O sea, fíjense cuándo este hombre escribió esto, ¿no? En el 1600 y alguna cosa. Y dice, este es un pastor, Thomas Brooks, de esa época, y dice, orar por los otros es el mayor acto de amor fraternal. No hay mayor misericordia que llevar las cargas de nuestros hermanos delante del trono de la gracia. Es como una cadena. Es como que yo tomo las cargas de María del Rosario y voy y las llevo y se las doy a Jesús y Jesús se las da a Dios. Y al mismo tiempo Rosario toma las cargas de María del Rosario y va y se las presenta a Dios, pero las toma el Espíritu Santo y las toma Jesús y se las dan al Padre. Es preciosa la cadena, toda la Trinidad actuando y obrando para mostrar poder y misericordia. Y todos disfrutamos de los resultados que da eso.